Hola, mi nombre es César Puente y hoy voy a explicar un poco más a fondo el caso de Juan Hernández, un empresario dedicado a la importación y exportación de productos electrónicos, y cómo se relaciona con las fuentes del derecho. También voy a responder 4 preguntas importantes. ¿Cuál es la diferencia entre los tipos de fuentes del derecho? ¿Cómo se combinan según su jerarquía normativa? ¿Por qué son importantes las fuentes internacionales en este caso? Y finalmente voy a dar mi conclusión. Primero, es importante entender que las fuentes del derecho son el origen de las normas jurídicas, es decir, de donde nace el derecho que regula nuestra vida en sociedad. Estas se dividen principalmente en 4 fuentes: reales, formales, históricas e internacionales. Comenzando con las fuentes reales. Estas se refieren a las situaciones sociales, económicas, políticas y culturales que dan origen a las leyes. En el caso de Juan, podemos identificar claramente 2 fuentes reales: la globalización y el avance tecnológico. La globalización ha hecho que empresas de distintos países hagan negocios entre sí de manera constante, lo que genera la necesidad de crear reglas para regular estas relaciones. Por otro lado, el avance tecnológico ha impulsado el comercio de productos electrónicos, lo cual exige contratos claros y normas que regulen aspectos como calidad, entrega y responsabilidad. Estas realidades son las que motivan la creación de normas jurídicas. Ahora pasemos a las fuentes formales. Estas son los medios a través de los cuales el derecho se manifiesta y se vuelve obligatorio. Aquí encontramos la ley, los tratados internacionales y la jurisprudencia. En este caso, Juan puede apoyarse en el Código de Comercio mexicano, en las leyes mercantiles y civiles, así como en los tratados internacionales que México ha firmado en materia de comercio. También puede recurrir a la jurisprudencia, es decir, a las decisiones de tribunales que sirven como guía para resolver conflictos similares. Estas fuentes son las que el juez utilizará directamente para resolver el caso. Para las fuentes históricas, estas nos permiten conocer cómo se ha formado el derecho a lo largo del tiempo. En el derecho comercial internacional destaca la lex mercatoria medieval, que surgió de los usos y costumbres de los comerciantes de distintos países, los antiguos códigos de comercio europeos y los primeros tratados internacionales. Estas fuentes no se aplican directamente hoy en día, pero sirvieron como base para las normas actuales que regulan el comercio entre naciones. Por último, tenemos a las fuentes internacionales, que hoy en día son fundamentales en casos como este. Estas incluyen tratados, convenciones y principios reconocidos a nivel mundial. Un ejemplo claro es la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías, que establece derechos y obligaciones para compradores y vendedores de distintos países. Otro ejemplo son los principios UNIDROIT, que sirven como guía para interpretar contratos internacionales y resolver conflictos. Estas fuentes permiten que existan reglas comunes entre países, que los conflictos se resuelvan de manera más justa y ordenada. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre los tipos de fuentes del derecho? La diferencia principal está en su función. Las fuentes reales explican por qué surge el derecho. Las formales indican cómo se expresa y se aplica. Las históricas muestran su evolución y las internacionales permiten regular relaciones entre países. Respecto a cómo se combinan por jerarquía normativa, debemos recordar que primero está la Constitución, después los tratados internacionales, luego las leyes federales y finalmente la jurisprudencia y otras normas. Esta jerarquía permite que todo el sistema jurídico funcione de forma armonizada, evitando contradicciones y garantizando que ninguna norma vaya en contra del marco constitucional y convencional. ¿Por qué son importantes las fuentes internacionales en casos como este? Las fuentes internacionales son muy importantes en casos como el de Juan, porque el conflicto no ocurre solo dentro de un país, sino entre empresas de distintos países, lo que implica diferentes sistemas jurídicos, culturas y formas de regular el comercio. En este tipo de situaciones, aplicar únicamente la ley nacional no siempre es suficiente para resolver el problema de manera justa y equilibrada. Fuentes internacionales como los tratados, convenciones y principios reconocidos a nivel mundial permiten establecer reglas comunes que faciliten las relaciones comerciales entre empresas de diferentes naciones. Gracias a ellas, las partes saben desde el inicio cuáles son sus derechos y obligaciones, lo que brinda mayor certeza jurídica y reduce la posibilidad de abusos o interpretaciones injustas. Más, estas fuentes ayudan a los jueces cuenten con criterios claros para resolver los conflictos, evitando decisiones arbitrarias y promoviendo soluciones más justas. También permiten que exista mayor confianza entre las empresas al momento de realizar negocios internacionales, ya que saben que existen normas aceptadas por varios países que protegen sus intereses.
Bueno, las fuentes internacionales son fundamentales porque permiten que el comercio internacional funcione de manera ordenada, segura y justa, especialmente cuando surgen conflictos entre empresas de distintos países. Creo que como conclusión personal final del caso, puedo decir que es un caso muy fácil de analizar y creo que está muy bien estructurado para usar las cuatro fuentes del derecho que estamos viendo en este momento. Entonces, yo creo que sí sí, muy fácil de abordar porque puedes tener uso de las cuatro fuentes del derecho: la fuente histórica, la fuente real, la fuente social y la fuente internacional. Internacional porque está presentando la demanda en los tribunales mexicanos cuando firmó con una empresa estadounidense. Entonces ahí puedes agarrar la fuente internacional porque es de dos países. La fuente histórica porque es una demanda contra una empresa internacional. Y puedes agarrar uso de la lex mercatoria medieval y los tratados de libre comercio que hay entre los dos países. No sé, yo creo que siento que Juan cometió un pequeño error al haber demandado a la empresa estadounidense ante los tribunales mexicanos. Yo creo que tuvo que haberla demandado directamente allá en Estados Unidos para que no haya, digo, para que sea menos problema y el caso no sea tan rebuscado, pero así está el caso. Entonces yo pienso que es un buen caso. Simplemente habría que agarrar herramientas con las cuatro tipos de fuentes del derecho. Yo pienso eso, yo pienso que Juan pudo haberse ahorrado muchísimo más tiempo directamente demandando a la empresa en Estados Unidos, aunque sí lo puede hacer normal, o sea, sin ningún tipo de restricción, porque si la empresa es estadounidense y la demanda está hecha en suelo estadounidense, pues no es tanto problema como si la demanda es en México. Pero sí, esa es mi conclusión del caso. Yo creo que Juan tuvo que haberse informado antes de demandarlas en México, porque es más sencillo demandar en Estados Unidos siendo tú ciudadano mexicano, porque no pasa nada si no eres ciudadano americano, y de igual manera puedes demandar a la empresa. Pero sí, es un buen caso y sí, muy bien puedes agarrar información de las fuentes del derecho.